Hola a todos, mi nombre es Flor. En este video vamos a estar resolviendo el ejercicio 20 de la práctica 1 para la materia análisis de los CBC de Exactas Ingeniería. El ejercicio 20 es el primer problema en el cual nos aparecen funciones trigonométricas. En mi experiencia, cuando uno está arrancando a cursar análisis, funciones trigonométricas es de las cosas más difíciles de entender al principio. Así que por eso voy a tratar de ir lento, vamos a ir paso a paso. Y para entender funciones trigonométricas, el primer objetivo que yo me voy a poner es que ustedes puedan entender cómo hacer los gráficos de estas funciones en el plano XY, ¿sí? Eso es lo primerísimo que vamos a ver. Después en los otros ejercicios quédense tranquilos que nos vamos a meter con la circunferencia, vamos a tratar de entender qué significa el seno, qué significa el coseno, pero por ahora en este primer problema yo lo que quiero es que ustedes entiendan, así como graficábamos una función lineal, una cuadrática, una exponencial, quiero que entiendan y se hagan más o menos la idea de cómo se ven las funciones trigonométricas cuando las graficamos en el plano XY, ¿sí? Entonces, para eso va a ser clave primero entender cómo graficar seno de X y coseno de X, que son las más básicas, ¿sí? Y después nos vamos a ir metiendo en otras más complicadas. De hecho, eso es justamente lo que nos plantea este enunciado. Ven que nos dice, a partir de los gráficos de seno de X y coseno de X, haga el gráfico de estas que ya tienen como otros condimentos, ¿sí? Entonces, como les dije, lo primerísimo que nosotros tenemos que entender es cómo graficar una de las funciones más básicas, que es seno de X, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es que tanto seno de X como coseno de X son funciones que nosotros le decimos 2pi periódicas. ¿Eso qué quiere decir? Que entre 0 y 2pi esta función va a ser un dibujito, que es este de acá, y después ese dibujo se va a repetir hacia el infinito, para allá y para allá, ¿sí? Pero siempre se va a repetir en ese intervalito que mide 2pi, ¿sí? Bien. Entonces, esta se las presento. Este es el gráfico de la función seno de X, que como ven, en el intervalo 0,2pi hace este dibujo. Después, entre 2pi y 4pi también hace lo mismo, y entre 4pi y 6pi hace exactamente lo mismo, y así hasta el infinito, ¿sí? Bien, entonces, una vez que nosotros sabemos cómo es el gráfico de seno de X, le podemos agregar otros condimentos y para eso tenemos que tener en cuenta cómo es la forma de una función senoidal típica, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros cuando vimos función lineal, ¿sí? Decíamos, por ejemplo, que las funciones lineales eran de la forma mx más b, ¿sí? Después las funciones cuadráticas dijimos que eran de la pinta ax cuadrado más bx más c, ¿sí? Bueno, ahora con la función seno yo lo que les voy a decir es que la función senoidal base es esta que nosotros tenemos acá, ¿sí? Con estos parámetros a, b, c y d, ¿sí? Que si yo los voy modificando, bueno, mi función esta, seno de x, se me va a ir cambiando, ¿sí? Entonces, la clave acá va a estar en entender en qué me cambia, por ejemplo, el parámetro A, el parámetro B, el parámetro C, qué cositas del gráfico me van cambiando. ¿Bien? Entonces, primero, el parámetro A es lo que nosotros llamamos amplitud, ¿sí? Y lo que me va a determinar es el alto que tiene esta función. Por ejemplo, en el caso de seno de X, A vale 1, ¿sí? Porque acá es como si estaría multiplicando un 1, ¿bien? Entonces, la función seno de X varía entre 1 y menos 1, ¿sí? Ahora, si yo cambio el parámetro A, lo que va a pasar es que esto se me va a hacer más alto, ¿sí? Y, por ejemplo, ahora va a variar, no sé, si tengo la función 3 seno de X, bueno, ahora va a variar entre 3 y menos 3, ¿sí? En eso es lo que me cambia el parámetro A, ¿bien? Después tenemos el parámetro B. El parámetro B es la frecuencia, ¿sí? Y para entender el parámetro B tenemos que tener en claro los conceptos de período y frecuencia, ¿sí? ¿Qué es el período? El período, ¿sí? Es
¿cada cuánto se repite esta figurita? Por ejemplo, en el caso de seno de x, el periodo es 2pi, ¿sí? Para el caso de la función seno de x. Entonces, en este caso, la forma que tiene el periodo lo vamos a llamar con la letra t, ¿sí? El periodo es 2pi sobre la frecuencia, que es el parámetro b. En seno de x, ¿cuánto vale b? Bueno, b vale 1, ¿sí? Es como si acá estuviera multiplicando por 1, b vale 1, entonces, perfecto, el periodo vale 2pi, que es lo que nosotros nos habíamos dado cuenta con el gráfico. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo ahora tengo la función seno de 2x? Bueno, si tengo seno de 2x, entonces lo que a mí me va a estar cambiando es el periodo, porque ahora mi periodo va a ser 2pi sobre 2, que es b, o sea, mi periodo ahora va a ser pi. ¿Qué quiere decir? Que ahora este dibujito del seno, este chanfleado así, ahora se me va a repetir entre 0 y pi. O sea que voy a tener algo como esto. ¿Sí? Y después esto va a seguir. ¿Sí? O sea, donde antes me entraba una figura entre 0 y 2pi, ahora me van a entrar dos, porque ahora la figura se me va a repetir cada pi, o sea, va a ser pi periódica. ¿Se entiende? Entonces ven que me va a quedar así como entre 0 y pi, después entre pi y 2pi se vuelve a repetir, y así. ¿Bien? En eso es en lo que me modifica el parámetro b. Vamos a borrar todo esto para seguir, así no se nos hace lío. Igualmente queda grabado en el video. Bien. Después tenemos el parámetro c. El parámetro c es lo que se llama la fase. Básicamente lo que hace la fase es me corre la función para la derecha o para la izquierda, ¿sí? Si yo le agrego una fase, por ejemplo pongo seno de x, x más pi, por ejemplo, lo que va a hacer esto es correrme la función pi para la izquierda, ¿sí? O sea, me la corre. Si tuviera acá un menos, me la corre para la derecha. ¿Bien? Pero básicamente eso es lo que va a hacer, ¿sí? Me la va a correr para la derecha y para la izquierda en pi, pi sobre 2, lo que le ponga, ¿sí? Fíjense si por ejemplo, si yo acá a la función seno de x pongo seno de x más 2pi, ¿sí? Me la va a correr en 2pi. Y piénsenlo un segundo, y si no, lo grafican. Igualmente ahora vamos a meternos con GeoGebra para nada, pero igual después ustedes pueden seguir jugando con esto como para nada, para ir entendiéndolo. Pero piénsenlo un segundo y vean que si yo hago esto, me va a dar exactamente lo mismo que tener seno de x. Porque si yo la corro en 2pi, otra vez voy a volver a caer sobre la misma gráfica que tenía en seno de x. ¿Sí? Convénzanse si no y lo grafican en GeoGebra. ¿Sí? Bien, eso es lo que va a hacer entonces la fase. Y por último tenemos al parámetro d, vamos a ponerlo por acá, que el parámetro d lo que hace es subirme o bajarme la función. Por ejemplo acá ven que yo la tengo centrada en i igual a 0, pero con el parámetro d, por ejemplo, yo podría tener algo así, o sea, me la podría centrar en otra parte y tenerla, por ejemplo, acá arriba, ¿sí? Esto siempre hacia el infinito, ¿eh? Se va, y viene también desde acá, ¿sí? Pero el parámetro d lo que hace es me la sube o me la baja. ¿Bien? Bueno, eso básicamente son todos los parámetros que yo puedo ir cambiando a la función seno de x para irmela modificando. Y lo mismo podemos hacer con coseno. Yo acá les presento a la función coseno, ¿sí? La función coseno de x también es una función 2pi periódica, o sea que va a repetir el mismo dibujito cada intervalos que miden 2pi, ¿sí? Y en este caso, la gráfica de coseno de x es esta que ustedes ven acá. ¿Bien? Y que también se va hacia el infinito, se sigue repitiendo, ¿sí? Pero en el intervalo 0,2pi es este grafiquito que vemos acá. Todo lo que dije antes para el seno vale lo mismo para el coseno. O sea que si yo le multiplico un valor adelante al coseno, por ejemplo pongo 2 coseno de x, ahora en vez de esto variar entre 1 y menos 1,
ahora va a variar entre 2 y menos 2, ¿sí? Si yo, por ejemplo, ahora acá le sumo, no sé, más pi, ¿sí? Todo este gráfico, así como está, en bloque se me va a correr en pi para la izquierda, ¿sí? Y si yo acá le agrego un número sumando, no sé, 3, todo esto, así como está, se me va a subir para arriba en 3, ¿sí? Y ya no me va a quedar centrada acá en i igual a 0, sino que me va a quedar centrada en i igual a 3, ¿sí? Bueno, perfecto. Fíjense que ahora nosotros nos pide graficar estas de acá, ¿sí? Coseno de 2x más pi y seno de x más pi sobre 2. Yo ahora acá tengo abierto GeoGebra, vamos a hacer esto en GeoGebra. La verdad que no me parece que esté como para que se pongan ustedes a hacer este gráfico perfecto en una hoja cuadriculada, en sus cuadernos. Yo en su momento cuando cursé análisis lo hice, o sea, no sé, claro, estaba loca. Pero creo que acá la clave, si ustedes lo hacen con GeoGebra, hasta se va a ver mucho más claro y creo que lo van a entender mejor, ¿eh? Entonces, vamos a abrir acá GeoGebra. Para los que no vienen viendo mis videos, yo nombro todo el tiempo a GeoGebra porque realmente, o sea, sirve muchísimo para visualizar bien las funciones, todo, así que por eso es que lo meto en todos los videos. Yo acá marqué ya en el plano XY, ven que marqué acá lo que sería x igual a 2pi, como para saber que de ahí se nos va a ir repitiendo la misma figura. Les presento acá la función a seno de x. Ven que es como yo la había dibujado. O sea, entre 0 y 2pi nos hace este dibujito. ¿Bien? Y varía en su amplitud entre 1 y menos 1. ¿Sí? Porque justamente el parámetro a vale 1. ¿Bien? Bueno, una de las funciones que nos pedía graficar era seno de x más pi sobre 2. Entonces, con lo que nosotros vimos hasta ahora, cuando yo le sumaba acá pi sobre 2, lo que iba a pasar es que la función se me iba a correr en pi sobre 2 para la izquierda. Y veamos si eso es lo que ocurre. Ahí está. Ven que la función se me corrió. La amplitud es la misma, el periodo es el mismo. Lo único que hace la fase es correrme para la derecha o para la izquierda a la función. ¿Sí? Bien. Vamos ahora con la función coseno de x. ¿Sí? Acá tenemos coseno de x como la habíamos graficado antes. ¿Sí? Y a nosotros lo que nos planteaba era hacer coseno de 2x más pi. ¿Sí? Entonces yo acá lo grafiqué en dos partes para ir entendiendo qué es lo que nos cambiaba en cada parámetro. Si nosotros graficamos primero coseno de 2x, es como cuando hicimos lo del tema del período. ¿Sí? Que, bueno, lo hicimos en particular para la función seno, pero esto era exactamente lo mismo con coseno. Cuando yo acá tengo el parámetro b, que es este de acá, lo tengo en 2, eso lo que va a hacer es hacerme que el periodo sea más cortito, ¿sí? Y ya no va a ser 2pi, ahora va a ser pi. Entonces, esta figura se me va a repetir entre 0 y pi, después se me vuelve a repetir entre pi y pi sobre 2, y así va a seguir. Miren, fíjense acá, ahí está, se ve súper claro. Fíjense que acá Tuki ya me hizo la figura entera. Acá está en pi, más o menos en 3,14, ¿sí? Y acá me la vuelve a hacer. O sea, donde antes me hacía, acá en violeta, síganme, una sola figura, ahora me hace 2, ¿sí? Pero esta no era la función que a mí me pedían graficar. A mí me pedían graficar coseno de 2x más pi, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando yo le agrego ahí el más pi? Bueno, le estoy agregando una fase. O sea que eso quiere decir que se me va a correr. Voy a borrar acá coseno de x para que se vea. Esta que me quedó acá es coseno de 2x, es esta de acá. Cuando yo ahora le agrego la fase, esto se me va a correr para la izquierda en pi. Y miren, esto es lo que pasa. Ahí está. Ven que se me corrió. Se me corrió en pi, se me fue para la izquierda. ¿Sí? Y esta, finalmente, es la función que a mí me pedían graficar. Pero lo más rico de este ejercicio, como ven, no es en sí el hacer el gráfico de la función, sino más bien entender qué es lo que me va cambiando cada una de las partecitas de la función, qué es lo que me va cambiando y cómo me impacta en el gráfico. Y les dejo algo más para que piensen. Fíjense esto, yo acá tengo graficada la que habíamos hecho, ¿se acuerdan? De seno de x más pi sobre 2, que es la que me pedía. Fíjense qué pasa si yo ahora le superpongo el gráfico de coseno de x.
es el mismo, ¿sí? O sea que seno y coseno solamente difieren en una fase, en pi sobre 2, ¿sí? De hecho, no es muy difícil darse cuenta. Miren, acá tengo graficadas en el mismo momento seno y coseno. Fíjense que simplemente bastará con correr un poquito el seno para la izquierda para que estas dos se me superpongan. Y en particular, si lo corro en pi sobre 2, se me superponen y valen lo mismo. O sea que decir seno de x más pi sobre 2 o decir coseno de x es lo mismo, ¿sí? Bueno, sé que es mucha información para procesar, por eso digo, vamos despacio. Ahora ya en este ejercicio empezamos a entender un poco cómo graficar estas funciones, igual que como graficábamos cualquier otra función de la práctica, cómo graficarlas en el plano XY. En el próximo ejercicio, ahí sí ya nos vamos a meter con la circunferencia y no nos va a quedar otra que empezar a entender posta qué significa, qué son el seno, el coseno, ¿sí? Pero por ahora yo ya me quedo feliz si ustedes entendieron cómo graficar seno y coseno en el plano XY. Sigan probando con GeoGebra, prueben de graficar otras cosas, prueben de cambiarle la amplitud, prueben de cambiar el parámetro ese D, o sea, subirla, bajarla, todo, para terminar de convencerse en cómo se ven estas funciones trigonométricas, ¿sí? Bueno, en el próximo ejercicio entonces seguimos con lo que es funciones trigonométricas y ahí sí ya no vamos a poder ignorar más a la circunferencia y va a aparecer. Bueno, nos vemos entonces en el próximo video.